Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy vamos a hablar de circuitos de alumbrado del automóvil. Porque, bueno, pues alguien que ha visto alguno de mis vídeos pues me ha pedido que le haga un vídeo donde muestre cómo funcionan las llaves de luces o los mandos de luces y cómo sería un circuito de alumbrado. Y bueno, pues voy a intentar de explicarlo para que os quede bien claro. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a utilizar un poco lo que es la simbología y la terminología que se viene utilizando en los diagramas eléctricos de automoción. Entonces, para ello vamos a utilizar los esquemas eléctricos de diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Que bueno, pues esto no es ni más ni menos que en la hoja donde vamos a dibujar nuestro esquema eléctrico, pues tendremos aquí arriba una línea que será con código 30, que es corriente directa. Debajo tomaremos otra línea con código 15, que es corriente positiva con bajo llave de contacto. ¿De acuerdo? Aquí solamente tendremos positivo con llave de contacto. Y aquí abajo pues tendremos una línea negativa, que sería la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para que os hagáis una idea, aquí el flujo pues va desde la parte de arriba a la parte de abajo de la página, de la hoja donde estamos dibujando, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que nos pide nuestro amigo Juan es ver cómo sería un circuito de alumbrado. Al menos creo haber entendido que esto es lo que este hombre quiere que yo le explique. Y bueno, pues vamos a empezar desde lo más sencillo. Y bueno, y lo demás ya es... este hombre quiere ver cómo sería activándolo por positivo, activándolo por negativo. Y bueno, aquí deciros que en temas eléctricos pues la imaginación es la que manda, podemos hacer muchas combinaciones, ¿no? Pero bueno, yo voy a proponer aquí unos cuantos circuitos a ver qué es lo que os parece, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezando por el más sencillo de todos, pues nosotros tendríamos nuestro foco de luces, ¿de acuerdo? Que tendrá dos terminales. Y bueno, pues el circuito más sencillo y más fácil pues sería, tomaremos un cable con corriente directa de la batería que haremos pasar por un interruptor, lo conectaremos a nuestra bombilla y nuestra bombilla la conectaremos a tierra. ¿De acuerdo? Este sería el esquema más sencillo y más fácil. Una de las primeras variantes que podemos hacer, bueno, pues sería en igual de coger corriente directa, pues cogeríamos corriente después de llave de contacto. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es simplemente el esquema más simple que hay. Este esquema tiene un pequeño inconveniente. Y es que es el interruptor el que gobierna toda la potencia de eléctrica que consume la bombilla. Entonces, como vosotros sabréis, cuando tenemos una demanda grande de corriente, cada vez que abrimos un circuito se produce un pequeño salto de chispa, ¿de acuerdo? Aquí se produce un pequeño salto de chispa que va deteriorando los contactos poco a poco y acaba por arruinar el interruptor. Entonces, para eso existen los relés que ya hemos visto en un vídeo anterior, y este esquema pues me da pie a explicar por qué se utilizan relés. Bueno, pues un relé se utiliza principalmente, aunque no todas las aplicaciones son para esto, pero principalmente se utiliza para proteger un interruptor. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que haremos es que el interruptor, en lugar de
controlar toda la corriente que consume la bombilla o el actuador que esté gobernando, pues lo que hace es controlar la corriente que pasa por la bobina del relé, que es muchísimo menor y que seguro que no dañará los contactos del interruptor. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer una vista esquemática de nuestro relé, como ya hicimos antes. En este caso será un relé de 4 patillas. ¿De acuerdo? Y aquí tendremos nuestra bobina. Bueno, no dibujo muy bien, pero yo creo que se entiende. Aquí tendremos nuestra lámpara y en algún sitio pues vamos a poner nuestro interruptor. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos que nuestra lámpara tiene 2 contactos, como todas las lámparas. Y bueno, pues una de las primeras variantes que nosotros vamos a hacer, pues va a ser conectar uno de los 2 contactos de la bombilla, lo vamos a conectar a tierra, a masa, y el otro contacto pues lo vamos a conectar con la patilla número 87 del relé. ¿De acuerdo? Para que veáis, si queréis ver cuál es la numeración de los relés, de las patillas de los relés, bueno, pues voy a dejar un enlace aquí con el vídeo donde explico cómo son los relés y cómo funcionan. ¿De acuerdo? Que ahí vais a ver claramente cuáles son cada una de las patillas. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos nuestra bombilla conectada a la patilla número 87 del relé y a tierra. Ahora lo que necesitamos es, bueno, pues daremos corriente positiva a la patilla número 30 del relé. ¿De acuerdo? Algo que nos he dicho antes, aquí no vamos a entrar ni en cálculo de secciones de cables ni en protecciones con fusible. Evidentemente todos los circuitos eléctricos han de estar protegidos por fusible, pero para simplificarlo al máximo, pues yo lo voy a dibujar el esquema directo como es, ¿no? Pero si alguno quiere hacer una aplicación práctica, pues evidentemente tendrá que proteger toda la instalación con sus fusibles, ¿de acuerdo? Bien, de acuerdo. Pues una vez que hemos dicho esto, ahora tenemos, bueno, pues 2 variantes. Ya tenemos la corriente que va a alimentar nuestra bombilla, pero podemos hacer 2 formas de gobernar nuestro relé. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en una primera forma, pues podemos tomar corriente de nuestra línea número 30 o nuestra línea número 15, la que queramos. Pondremos nuestro interruptor y lo conectaremos a la patilla 85 o a la patilla 86 del relé, que es una de las 2 patillas de la bobina. ¿De acuerdo? Y la otra patilla del relé, pues la pondremos a tierra. ¿De acuerdo? Esto sería la activación por positivo. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es interrumpir la alimentación eléctrica, la alimentación positiva a la bobina del relé. ¿De acuerdo? Vosotros podréis pensar que aquí también se produce un salto de chispa, pero os recuerdo que el consumo que tiene la bobina del relé es muy pequeño y el interruptor podrá soportarlo sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues esta sería una activación por positivo. Igualmente podemos hacer lo mismo, pero podremos poner el interruptor en la patilla que va a masa. Funcionaría exactamente igual, porque de lo que se trata es de interrumpir el circuito de la bobina del electroimán que activa el relé. Entonces podremos poner nuestro interruptor en el positivo o podríamos también intercalarlo aquí, ponerlo en la parte negativa. ¿De acuerdo? No sé si lo veis así claro. Voy a pintarlo de nuevo otra vez, pero activándolo por negativo. Como decíamos, tenemos nuestro relé, que ya sabéis que lo dibujo muy bien.
nuestra patilla 30 con su contacto, nuestra patilla número 87, nuestra bobina y nuestras patillas 85 y 86. Os voy a poner aquí los números para que podáis identificarlos, aunque no sé si será mejor o peor. Bien, como decíamos, tenemos nuestra bombilla por aquí. Nuestra bombilla tiene dos polos, la conectamos a masa, y nuestra patilla 87 la conectamos con nuestra bombilla, ¿de acuerdo? La patilla número 30 la conectamos positivo, ¿de acuerdo? Y también tomamos corriente positiva para alimentar una de las dos patillas del relé, y lo que haremos será intercalar el interruptor en el lado negativo de la bobina del relé, ¿de acuerdo? Esta disposición quizás sea mejor que esta otra, porque aquí amortigua más la bobina. Al pasar la corriente por la bobina, amortigua más el salto de chispa que se produce cuando abrimos el contacto, ¿de acuerdo? Bien, otro sistema que yo he visto, aunque es bastante raro, bueno, pues tenemos nuestro relé con nuestra bobina, y lo que se hace, tenemos aquí nuestra bombilla, y lo que se hace es, que este lo he visto en algunos coches asiáticos, bueno, pues lo que se hace es dar alimentación directamente a la bombilla o al actuador que queremos gobernar con el relé, y el otro polo pues será conectado al relé, a la patilla número 30, y de la patilla número 87 pues lo que haremos es llevarlo a masa, ¿de acuerdo? Este esquema me está quedando bastante regular, pero bueno, lo único que quiero es que veáis cómo funciona, ¿de acuerdo? En cuanto a la activación de la bobina, pues será como en los dos casos anteriores, es decir, con el interruptor, pues o bien interrumpiremos la alimentación el lado positivo de la bobina o el lado negativo. Aquí la particularidad está en que la bombilla está antes que el relé, ¿de acuerdo? Entonces, existen algunas ventajas, algunos inconvenientes, ¿no? Ventajas, la verdad que en este momento no se me ocurre ninguna. Inconveniente, bueno, pues un inconveniente que tenemos es que esta línea, que cuando estemos trabajando en el coche, pues va a ser una línea bastante larga, porque irá desde una caja de fusibles o desde algún punto donde haya corriente hasta la bombilla, será una línea bastante larga. Bueno, pues será una línea que tendrá constantemente tensión siempre que pongamos el contacto, o bien que si en este caso está cogido la línea 30, pues tendrá corriente permanentemente. Con lo cual, si hay un accidente, hay un corte, hay un roce de cables, bueno, pues el riesgo de averías pues será siempre mayor, porque aunque esta línea esté protegida por un fusible, si por ejemplo se rozan dos cables, pues esta línea puede alimentar otro cable que puede ser por ejemplo de una de las computadoras, de una señal, y puede quemarnos la computadora, ¿de acuerdo? Aunque no se produzca ningún accidente grave ni nada importante, pero sí puede que nos fastidie algún otro componente porque hayamos tenido pues un roce de cables, por ejemplo, cosa que aquí no pasaría. ¿Por qué? Porque la alimentación desde el positivo hasta el relé pues será un tramo bastante corto, la mayoría de las veces será dentro de la propia caja de fusibles,
y el resto de la línea que va desde el relé hasta el elemento que vamos a gobernar, la bombilla, actuador, cualquier elemento que queramos alimentar, pues esa línea estará neutra, no tendrá ningún tipo de intensidad hasta que el relé no se active. Entonces, pues el riesgo de que ocurra el tipo de avería que he descrito antes, pues se reduce bastante. ¿De acuerdo? A mí me gusta más este tipo de disposición, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso, bueno, pues supongamos que vamos a alimentar con un interruptor, ¿vale? Y este cable de aquí, pues lo vamos a llevar a la masa para que tengáis el circuito completo. ¿De acuerdo? Igual que antes, podemos intercalar el interruptor en el lado positivo o lo podemos intercalar en el lado negativo, donde más nos guste. ¿De acuerdo? La particularidad de este esquema es que el elemento está antes que el relé. ¿De acuerdo? Bien, aquí os propongo otro circuito que lo vi en un vehículo japonés, que si nos fijamos, en este caso vamos a utilizar un relé de 5 patillas, pero lo curioso de este circuito está en que el interruptor que lo gobierna funciona al revés, es decir, las luces encenderán cuando el circuito está abierto, cuando el interruptor está abierto, y se apagarán cuando el interruptor está cerrado. Es decir, justamente al contrario de los circuitos que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Os lo voy a explicar para que lo entendáis. Aquí tenemos nuestro relé, aquí tenemos nuestra bombilla y aquí tenemos nuestro interruptor. Como veis, estamos tomando corriente bajo llave para evitar que las luces queden encendidas cuando quitamos el contacto. Y bueno, damos positivo a nuestra patilla 30. Y en este caso vamos a conectar la bombilla a la patilla 87A y a tierra. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando nuestro relé está en reposo, pues la alimentación de corriente pasará por aquí, por nuestros contactos, que estarán unidos por la acción del muelle, y se encenderá nuestra bombilla. Como podemos ver, aquí tenemos el interruptor en estado abierto. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando el interruptor abre, la bombilla se ilumina, justamente al contrario que en el circuito anterior. ¿Qué ocurre cuando nosotros cerramos nuestro circuito, nuestro interruptor? Bueno, pues se excita el electroimán, que también tenemos alimentado con corriente bajo llave. Nuestro contacto baja hasta la patilla número 87, que no hemos conectado nada, y se interrumpe el circuito que alimenta nuestra bombilla. ¿De acuerdo? Recuerdo que este esquema, este vehículo, bueno, pues yo nunca esperaba que esto funcionase así y me dio un quebradero de cabeza hasta que me di cuenta de que funcionaba totalmente del revés de lo que yo estaba acostumbrado. ¿De acuerdo? Este es un caso curioso, solamente lo he visto una vez, no he encontrado ninguno más, pero me imagino que por ahí habrá más de uno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra forma de hacer que nuestras luces prendan, pero en lugar de utilizar un interruptor, pues lo que haremos será utilizar un pulsador para que la luz con una sola pulsación pues se quede encendida. ¿De acuerdo? Para ello tendremos nuestra bombilla, como siempre, conectada con un polo a masa. La patilla 87 la conectaremos a nuestra bombilla, como siempre. Y la patilla 30, pues tomaremos corriente bajo llave o directa, como más nos guste. ¿De acuerdo? Lo que haremos ahora será
nuestra bobina, la patilla 86 o la 85, da igual. La pondremos a tierra y la patilla 85 o la 86, la que hayamos dejado libre, pues la conectaremos a positivo. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Pues muy sencillo. En este circuito lo que hacemos es, cuando oprimimos el pulsador, pues estamos alimentando la bobina, funciona el electroimán, baja nuestro contacto, nuestro martillo al yunque y enciende la bombilla. Cuando levantamos el pulsador, pues se interrumpe la alimentación al electroimán, nuestra patilla sube. Os recuerdo que esta tiene aquí un muellecito, ¿de acuerdo? Y se interrumpe el circuito. Bien, ¿qué podemos hacer para que con una pulsación se quede nuestro relé activado? Bueno, pues la solución es tan sencilla como sería unir la patilla. Lo vamos a pintar en rojo para que lo veáis claro. Vamos a unir la patilla 87A con un cable a la patilla 85 del relé. ¿De acuerdo? Veamos qué ocurre ahora con el circuito. Bien, pues tenemos aquí nuestro pulsador. Cuando lo oprimimos, pasa corriente por la bobina, también pasa corriente por aquí y prende la bombilla, ¿de acuerdo? Pasa corriente por la bobina, baja el contacto, nuestra bombilla prende, enciende, ¿de acuerdo? Pero cuando levantamos el botón del pulsador, cuando quitamos el dedo del pulsador, dejamos de alimentar la bobina del relé desde este cable, pero se sigue autoalimentando desde aquí porque el contacto ya estaba bajado de antes, con lo cual nuestro relé se queda permanentemente enganchado y la bobina continuará encendida hasta que, bueno, pues eliminemos la alimentación aquí en el punto número 15, es decir, cuando quitemos el contacto o hayamos habilitado aquí algún tipo de interruptor. ¿Ok? Este es un circuito que, bueno, podéis utilizar, por ejemplo, para poner una alarma casera a vuestro vehículo. ¿De acuerdo? Imaginad que en lugar de poner aquí una bombilla, pues conectamos al claxon del coche. ¿De acuerdo? Conectamos un claxon, no al claxon del coche, tendrá que ser uno aparte, uno nuevo, diferente, porque si no, cuando demos al claxon, pues se quedará cogido porque alimentaremos a la bobina. ¿De acuerdo? Tenemos que utilizar un claxon diferente. Entonces, bueno, pues esto lo conectaríamos a un interruptor de puerta y cuando se abre la puerta, el interruptor funciona al contrario, ¿de acuerdo? Se cierra cuando se levanta el pulsador, funciona totalmente al revés, ¿de acuerdo? Un interruptor de puerta sería de esta manera, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la espiguita que hace tope con la puerta, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que haríamos es, cuando se abre la puerta, nuestro relé se activa, se queda enganchado y el claxon funcionaría constantemente. Os repito, un claxon aparte, no el del vehículo. ¿Ok? Para utilizar el mismo claxon tendríamos que utilizar otro circuito diferente. ¿De acuerdo? Esto es una anécdota, una curiosidad, por si os interesa. Si queréis, podemos complicar un poco más este circuito y podríamos poner que el claxon funcionara de forma intermitente, añadiendo un relé de intermitencias. ¿De acuerdo? Lo único que tendríamos que hacer es, en lugar de alimentar directamente a nuestro claxon, pues lo que haríamos sería conectar un relé de intermitencias y sería el relé de intermitencias el que le daría corriente al claxon. ¿De acuerdo? Y funcionaría exactamente igual. ¿Ok?
Pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya quedado más o menos claro. No estoy muy seguro si esto es lo que me estabas pidiendo, Juan. Si no es así, bueno, pues ya me lo dices en los comentarios y concretamos un poco más qué es lo que tú necesitas saber o qué necesitas que te explique. ¿De acuerdo? Y con gusto trataré de ayudarte en lo que pueda. A ti y a los demás, por supuesto. ¿De acuerdo? Pues nada más, amigos. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle like, compartir mis vídeos en vuestras redes sociales y animar a vuestros amigos a que se suscriban también, que con eso me ayudáis un poquito. ¿De acuerdo? Y no os cuesta nada. Pues nada más, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.